Es la segunda charla de nuestra serie o la serie basada en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿cierto? A la iglesia que estaba en Galacia. Ahora, ¿ustedes recuerdan hace 8 días cuál es el propósito de la carta a los Gálatas? ¿Por qué es que el apóstol Pablo considera pertinente escribir una carta específica y enviarla a las iglesias? ¿Recuerdan cuál era el motivo de esa carta? Ok, los nuevos creyentes estaban experimentando el yugo de la esclavitud, ¿cierto? ¿Qué tipo de esclavitud? ¿La esclavitud romana? Posiblemente esa era una forma de esclavitud, pero ¿era la esclavitud la cual Pablo quería combatir mediante la carta? No, era una esclavitud mucho más profunda, ¿cierto? Entonces, básicamente, la carta a los Gálatas es la carta de la libertad por excelencia, la carta del verdadero evangelio, ¿cierto? Algunos se han referido a Gálatas como la carta de la libertad, ¿sí? ¿Y por qué? Pues estamos estudiando el por qué decimos que podemos llamarle de esa manera. Entonces, básicamente, el pastor Smith, 8 días atrás, nos habló del propósito esencial de la carta a los Gálatas. Y efectivamente, es una carta de liberación. Y tenían el propósito de liberar a los creyentes de la esclavitud, no la esclavitud romana, no la esclavitud física, sino de la libertad o de la esclavitud espiritual que estaban llevando. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que aunque habían aceptado a Cristo, aunque habían abrazado el Evangelio de gracia, necesitaban seguir respondiendo a la ley. ¿Y qué era la ley? El legalismo, o la ley, el término básicamente que se utiliza es legalismo. En los términos, el término se deriva de ley, legalismo, ley, y tiene que ver con la parte legal, ¿cierto? Pero en términos religiosos, cuando hablamos de legalismo, nos referimos o estamos haciendo alusión a las corrientes o personas, individuos, que invitan a darle más importancia a las reglas y a las normas, en la mayoría de los casos, reglas humanas y no divinas, por encima del Evangelio de la gracia o por encima de la gracia de Jesús. Ese es el problema con el legalismo. Cuando la gracia de Dios es disminuida o el poder de la muerte de Jesús es disminuido por lo que un individuo o una persona pueda llegar a ser por sus propios méritos. Ese es el problema con el legalismo. Entonces, es la señora, y ustedes ya han escuchado eso, algunos de ustedes, es la señora que me aborda y me dice, ¿tú por qué te pones la camiseta al revés? ¿Tú crees que Jesús hizo eso? Entonces yo no le respondí porque es apenas obvio, Jesús no se colocó la camiseta al revés, ¿cierto? En ese tiempo no habían camisetas, habían túnicas. Pero, ¿tiene alguna trascendencia eso en la vida espiritual? No. Pero lo que hace el legalismo es exactamente eso. Yo recuerdo en mis tiempos de creyente, en mis primeros pasos de creyentes, yo veía a todos en la iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes, llegaban muy bien peinaditos, de medio lado, con el caminito, como si fueran a hacer el bautismo o la primera comunión. Perfecto. ¿Hay algo de malo en eso? No. El problema es cuando llega el chico, no con el caminito, sino con su cabello, con su copete, con su cabello en punta. Y entonces ese chico que venía con el cabello en punta era menos espiritual que el que se peinaba de medio lado o el que lo peinaba la mamá. Entonces, ese es el problema con el legalismo.
Ahora, ¿estaba el apóstol Pablo contrarrestando esas cosas tan superficiales? En esencia no, eran asuntos mucho más profundos. Pero el problema es que cuando el legalismo básicamente apunta a lo que es superficial y no a lo que realmente está allá adentro. Entonces vamos a estar obviamente tratando de cubrir esas áreas porque obviamente hay límites, ¿sí? No porque entonces estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que se nos da la voluntad. No, tampoco es así. Y el apóstol Pablo es muy claro con esos temas. Pero el punto es que Pablo desea que le presten atención a lo que realmente importa. Y por eso escribe la carta. Entonces, estaban los judaizantes, que eran los que esclavizaban o los que deseaban esclavizar o mantener todavía en la esclavitud a los nuevos creyentes. ¿Qué hacían estos señores? La mayoría eran judíos. Tal vez algunos no eran judíos, pero habían abrazado la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, no importa si tú has creído o no en Jesús y en su mensaje. Lo importante es que todavía te sujetes a la ley. O sea, el problema no es si tú crees o no has creído en Jesús. El problema es que tú dices que crees en Jesús y entonces ya no cumples la ley. Y como buenos judíos eran amantes de la ley. Eso no quiere decir que cumplían la ley, pero por lo menos ellos se consideraban mejores que otros por cuanto trataban o por cuanto presumían que cumplían la ley. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús llama o simplemente coloca el ejemplo del publicano y el fariseo? El publicano era una persona odiada por los judíos por cuanto recaudaba impuestos a su pueblo para luego darle tributo al imperio romano. Entonces los judíos odiaban a los publicanos. Pero estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que se consideraban a sí mismos perfectos. Los que miraban al otro por encima del hombro y decían, pecador, arrepiéntete, impío, inicuo. Todo lo que nosotros ya conocemos. Y Jesús dice que en algún momento subió un fariseo y un publicano a orar al templo. Y dice que de rodillas, postrado en tierra, el fariseo rogaba a Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el publicano lo veía y decía, gracias Dios, porque yo no soy pecador como él. Eso es lo que lograba la ley. Y es lo que logran las normas. Cuando solo se trata de normas y usted y yo las cumplimos, entonces somos mejores que otros. El problema con los judaizantes era que creían que Pablo había llegado demasiado lejos con el evangelio de la gracia. Ellos decían, ¿cómo es posible que Moisés nos dejó 600 y pico de mandamientos? Porque eso es lo que comprende la ley en esencia. Jesús lo resumió en 10, más luego lo resumió en 1. Pero en la ley de Moisés hay implícitos 611, básicamente, mandamientos. Entonces, el judío por excelencia decía, ¿cómo es posible que nosotros hemos recibido esto y ahora otros pretenden haberse ganado el cielo solo porque dicen que siguen a Jesús y ya? Pablo, no estamos de acuerdo con eso. Eso es demasiado fácil. Eso es demasiado ligero. Si las cosas se colocan tan fáciles, vamos a tener problemas. Necesitamos colocarles o seguirles dejando la carga. No podemos quitarla. Si le quitamos esa carga, se vuelven libertinos. Si le quitamos la carga, si les presentamos un evangelio suave, corremos el riesgo de que se conviertan sus vidas en vidas de licencias. Entonces, aquí es donde yo digo, siempre es más fácil
decirle al joven, peínate de esta manera, que sentarse a tener una conversación con él y decirle por qué es bueno o por qué no debe hacerlo, y que él tenga el criterio de decidir. Ahora, estoy hablando de cosas triviales, no estoy hablando de estructura y de doctrina. Si estamos hablando con el joven de si Cristo resucitó o no, no. Hay cosas contundentes. La Biblia enseña que resucitó y es la base de nuestra fe. Pero hay otras cosas, volvemos al punto a las que nosotros nos hemos encargado de colocarles el rótulo de pecado. Entonces, todos los que hagan eso son pecadores y son más malos que nosotros. Y estamos en esa lucha todo el tiempo. Entonces, en medio de esa lucha aparece el apóstol Pablo. Y de principio a fin el apóstol Pablo, todo lo que escribe, especialmente en la carta a los Gálatas, es un ataque frontal al evangelio de la gracia más. ¿Y qué es gracia más? Gracia más obras. La gracia salva por medio de la fe, pero necesitan someterse a la ley. La gracia más está bien, aceptas a Cristo, aceptas que eres un pecador, pero pórtate bien. Que si no te portas bien, entonces vas a perder tu salvación. Evangelio de la gracia es gracia más apariencias. Y Pablo está presentando una defensa a favor del verdadero evangelio. Ahora, ¿está mal las obras? De ninguna manera. La Biblia y Dios esperan un comportamiento diferente ahora que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Desde luego que sí. Nada de eso es malo. El punto es cuando yo me aferro a esas cosas presumiendo que voy a ser mejor. O que por fin, si hago eso, entonces ahora sí el camino de salvación para mí está completo. Y no. Nace una pregunta. Ahora, todos sabemos que el apóstol Pablo fue la persona que Dios escogió para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, o sea, a usted y a mí. Todos sabemos eso y entendemos que lo mejor que nos pudo pasar es que Dios hubiese escogido al apóstol Pablo. Pero nace una pregunta. Supongamos que estamos en el primer siglo. Usted ya es creyente. Es más, ha tenido que esconderse un par de veces. Porque si te dan cuenta que eres cristiano y que eres un seguidor de Jesús, te van a perseguir, te van a llevar preso. Incluso puedes llegar a morir por proclamar que eres un seguidor de Jesús. O sea, nada que ver con las canciones que cantamos esta mañana. No tienes libertad. Y de repente, estás en la iglesia, en el lugar de reunión, en la sinagoga, y empiezan a llegar noticias de que la persona que te había perseguido, que incluso hizo o es el actor intelectual de que muchos de tus hermanos en Cristo estén en la cárcel, muchos de ellos muertos, ahora se convirtió al evangelio. Es un hombre que persiguió la iglesia por mucho tiempo. Es un hombre que ha sido y que ha aplaudido la muerte de muchos seguidores de Cristo. Es un hombre que lleva presos a los creyentes. Ustedes dicen, fantástico, lo tenemos de nuestro equipo. ¿Estarían tranquilos sabiendo eso? Nosotros conocemos el desenlace de la historia. Pero imagino que en ese contexto, para los creyentes debió haber sido muy difícil haber aceptado eso. Yo creo, en mi lugar, lo primero que hubiese dicho, no, espera un momento. Ese tipo nos está engañando. Es lo que en mi mente pervertida, lo primero hubiese llegado.
Y muchos de nosotros nos atreveríamos a decir que Dios se equivocó. ¿Será que la gente le iba a creer a Pablo? Habiendo con todo ese trasfondo, la verdad era complicado. Pero aún así, Dios lo escoge. ¿Cómo es que persigue a los creyentes y ahora está en medio de los creyentes? ¿Cómo es que llevaba presos a los que proclamaban ser libres en Cristo y ahora enseña libertad en Cristo? Un poco contradictorio. Bueno, no contradictorio, pero es lo que Dios hace. Eso es precisamente la gracia de Dios. Dios también tiene humor. ¿Ustedes habían escuchado eso? Incluso en algún salmo, el salmista dice que Dios se ríe, que va a llegar el momento en el que se va a reír de los enemigos. Pero Dios también tiene humor. Algunos lo llaman el humor negro de Dios. Pero Dios hace cosas que nosotros fácilmente diríamos, espera, ¿cómo es que haces este tipo de cosas? Pero eso es gracia. ¿Saben qué es gracia? Gracia es que quizá unos tipos que se consideran justos a sí mismos, que han condenado a unos ladrones y al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, se condenen. Y que ese ladrón en la cruz, justo antes de morir, sea salvo. Eso es gracia. Gracia es que en las calles celestiales, ladrones, corruptos, asesinos, un día caminen. Y gracia también es que muchos que hicieron lo bueno, que depositaron toda su confianza y la esperanza en sí mismos, no lo puedan hacer. No es contradictorio, es el mensaje de Dios, es el mensaje de la gracia. Entonces, todos sabemos que Dios es voluntarioso, es decir, que Dios puede hacer lo que a Él le place, lo que Él desea. Pero saben, el hecho de que haya escogido a Pablo no es una cuestión meramente arbitraria o de un Dios autoritario. Dios escogió a Pablo y Pablo era la persona indicada, especialmente por el mensaje que él iba a proclamar. ¿Qué mejor que escuchar a alguien que estuvo esclavo hablar de libertad? ¿Qué mejor o qué más efectivo que escuchar a alguien que estuvo llevando la pesada carga de la ley y sus obras, escuchar dar un mensaje acerca de la gracia de Jesús? Así que Dios escogió a la persona correcta. Si bien por un lado uno podría pensar, es ilógico, ¿quién le va a creer a Pablo? Por otro lado, Pablo tenía toda la autoridad, porque él fue esclavo de las obras. Si había alguien que podía decir, hagan lo que yo hago y son salvos, es Pablo. Pero vamos a mirar más adelante que llega un punto en la vida de Pablo en el que dicen, ¿sabe qué? Todo esto que era mi fortaleza, ahora es basura. Un poco más profundo, dice, es estiércol, comparado con la gracia de Dios. ¿Es fuerte? Sí. El apóstol Pablo es fuerte y es contundente. ¿Recuerdan? El pastor Jim nos decía, parece colombiano. No todos los colombianos. Ciertas regiones hablan más fuerte que otros. Pero Pablo va al punto y lo hace de una manera tan fuerte porque lo que defendía tenía un valor increíble. Entonces, Pablo fue libre para mostrar verdadera libertad. Ese fue el propósito por el cual Dios lo escogió. Así que después de defender el evangelio verdadero, Pablo se dispone a defender su apostolado. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la fuente de una información
es dudosa, la información es tenida como dudosa. Si a ti alguien te ha dicho mentiras, la próxima vez que esa persona viene a contarte algo, tú vas a decir, ¿será que sí es verdad? Independiente si lo que está diciendo esa persona es verdad o no. Entonces, Pablo primero defiende el mensaje. Dice, yo les estoy enseñando el verdadero evangelio. En segundo lugar, Pablo dice, necesitan creerme, y presentan sus credenciales. Si alguien nos ha mentido, no importa si lo que nos dice después es verdad o no. Nosotros necesitamos constatar de que la fuente de esa información es verídica y que tiene peso. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? En Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas. ¿Por qué Pablo menciona eso? ¿Estaba teniendo problemas? Sí. Cuando Pablo dice que no es apóstol por intención humana, se está colocando en el mismo nivel del grupo de los 11, en ese momento, antes eran 12, pero ya ahí en ese momento había muerto Judas. Bueno, estaba Matías, que había sido reemplazado provisionalmente a Judas. Pero cuando Pablo dice, yo estoy aquí, no por mediación humana, estaba diciendo, yo soy igual al grupo que ustedes han conocido de apóstoles. Y dice que no por mediación humana. Parecía que en el primer siglo ya existían los contactos, las palancas. Es posible. Es posible que algunos habían tratado de llegar a ser parte de ese selecto grupo por sus propios méritos. De hecho, más adelante, en una de las iglesias a las que Pablo llega, hay un tipo que le dice a los discípulos, por favor, yo quiero hacer lo mismo que ustedes hacen. Era un señor llamado Simón. Y de ahí en adelante, de hecho, nace un término que se llama simonía. O el término es simonía, y simonía tiene que ver con la intención de pagar para obtener algún lugar dentro de la congregación. Se deriva de ahí. Entonces Pablo dice, eso no me lo inventé yo, ni tampoco se lo ha inventado ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda ¿qué? Gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Hay varios evangelios. Si hay varios evangelios, ¿por qué Pablo dice que el de él es el verdadero? En el versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren ¿qué? Tergiversar el evangelio de Cristo. Ustedes han recibido algunos mensajes, llamadas estos últimos días. Y la verdad es que más que nunca les estamos animando a que continúen el proceso, a que hagan la conversación. Algunos de ustedes están trabajando, están guiando 1, 2 personas, o incluso hasta 3 personas en la conversación, precisamente por eso, porque es importante que nosotros sepamos a quién hemos creído. Y es la responsabilidad de la iglesia, y algunos de ustedes han tomado la responsabilidad de una manera impresionante de guiar a otros en la verdad. Así que si tú no estás tomando la conversación, deberías hacerlo. Pregúntanos después, ¿qué es la conversación? ¿Con quién puedo tomarla? ¿Quién me puede guiar en ese proceso? Pero tú necesitas saber lo que crees.
Ahora, ¿por qué es tan vehemente el pronunciamiento de Pablo? Lo primero que Pablo destaca en la carta es que él es uno de los apóstoles. Muchos cuestionaban la validez del mensaje de Pablo y también cuestionaban el mensajero, o sea, cuestionaban a Pablo. Algunos líderes religiosos del primer siglo aseguraban que Pablo no era de los 12 discípulos, que no reunía los requisitos para ser llamado apóstol. Sería genial que las muchas iglesias en la actualidad se sometieran a esto mismo, para que no hubiesen en el siglo XXI apóstoles. Pablo dice, algunos creyentes decían, tú no eres uno de los 12 apóstoles, tú no reúnes los requisitos. Pero ¿cuáles eran esos requisitos para un apóstol? ¿Habían requisitos? Leamos en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26. En este momento, el grupo de los discípulos están tratando de colocar a alguien en lugar de Judas. Y ellos están tomando decisiones y noten lo que ocurre. Dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que, ¿qué? En que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo. Qué lindo apodo, ¿cierto? Genial. ¿No les gustaría ese apodo? Dice que uno de ellos era José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de esos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. El versículo final dice, así que la elección, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. ¿Ellos lo hicieron al azar? No. Dice que oraron a Dios para que Dios mostrara cuál de esos hombres iban a cumplir el número 12. O cuál de esos hombres iban a tomar el ministerio que había entregado Judas. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? En primer lugar, dice que, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo ¿de qué? De la resurrección. Ese era un requisito para alguien que dijera llamarse apóstol. En segundo lugar, dice que debió haber conocido personalmente a Jesús y haber caminado con ellos todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos. Y en tercer lugar, debía haber presenciado la ascensión de Jesús. O sea, desde el bautismo de Jesús hasta el momento en que Jesús fue llevado al cielo. Pregunta: ¿existen apóstoles en la actualidad? Pues algunos dicen que sí. Pero si esos son los requisitos, si esos eran los requisitos para ser apóstol, ¿cuántos de nosotros podríamos llegar a ser apóstoles? No. Realmente eso no existe. Y Pablo dice, ¿saben? Cuando ustedes dicen que yo no reúno los requisitos, de pronto algunos de ustedes tengan razón. Pero en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 11, Pablo habla de esto un poco. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según ¿qué? Las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. ¿Notan ustedes lo que está haciendo Pablo? Pablo tiene testigos oculares, testigos que vieron de primera mano, que pueden contar la historia de cómo Jesús llamó a Pablo al ministerio. El versículo 7 dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a los 12, a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué es eso de fuera de tiempo? Algunas versiones, las más antiguas, usan el término abortivo para expresar la forma en cómo el apóstol se sentía por la manera en que fue llamado al ministerio apostólico. En pocas palabras, lo que dice Pablo es, yo entiendo, yo sé cuál es la lucha que ustedes tienen conmigo, porque contra todo pronóstico, Jesús me llamó a mí. Y no importa si ustedes me creen o no, aquí están mis credenciales, pero yo tengo la libertad para enseñar un evangelio de libertad y de gracia. El versículo 9 dice, admito que yo soy ¿qué? El más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Pablo no niega lo particular de su ministerio, lo particular en que fue llamado. En ningún momento lo está negando. Incluso dice, yo no lo merezco porque perseguía a la iglesia en otro tiempo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. ¿Notan una palabra pequeñita ahí? Tesón. ¿Qué es tesón? Cuando los chicos o cuando nosotros decimos, wow, ese tipo es un teso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un duro. Sí, como dirían en alguna región de nuestro querido país. ¿Tú puedes repetirlo? Sí, pero eso no me juzgan a mí. Fue él el que lo dijo. Para algunas personas o en otras regiones son términos que pueden parecer groseros, pero realmente dentro de este contexto cabe. Es obstinación, es constancia, es insistencia, empeño, terquedad. Cuando se me mete algo en la cabeza y nadie me lo saca. Eso era Pablo. Una vez comprendió el mensaje de gracia. Dijo, nada ni nadie va a hacer que yo desista de enseñar lo que he recibido. Entonces, punto número 2, Pablo fue violento, mas no por violencia. Pablo perseguía a la iglesia, pero no porque fuera un egoísta o fuera un hombre malo. Pablo perseguía a la iglesia porque sentía que todos estaban equivocados. No lo hacía por maldad, no lo hacía porque disfrutaba verlos muertos o verlos presos. Pablo lo hacía porque sentía que si se permitía que ese evangelio tomara fuerza, muchas personas se iban a condenar. Pero cuando Pablo conoce a Jesús, Jesús derriba toda su estructura. Pablo dice, ahora yo mismo estoy dispuesto a morir. Y Pablo lo hace. ¿Con qué?
con tesón, con valentía, con valor. Qué libertad con la que Pablo pudo hablar del Evangelio de gracia. Y sí, estuvo preso. Incluso en algunos momentos se dio por muerto. En algunos momentos dijo, creo que hasta aquí llegué. No le importó, porque entendió cuál era la gracia de Dios. Pablo puede pasar muchas veces por presumido, pero en realidad Pablo no presumía nada, nada aparte de la gracia de Dios aplicada a su vida. En resumidas cuentas, Pablo no está discutiendo la legitimidad de su apostolado, simplemente Pablo la está dando por hecho. Pablo está declarando que es un apóstol. Leemos ahí en Gálatas, versículos 1 al 5, capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y de todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Me fui al Apocalipsis. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Esa era la intención de Pablo. Rescatar a los creyentes del yugo de la esclavitud, del yugo del legalismo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Dos pequeñas palabras que transformaron al mundo entero y que el apóstol Pablo espera que haga reflexionar a los primeros creyentes. La primera palabra en griego para gracia es charis. Conozco el nombre de un misionero que le colocó por nombre a su hija, charis. ¿Por qué? ¿Qué significa charis? En el sentido teológico o en el lenguaje teológico es gracia, un regalo no merecido. Pero por otro lado, charis significa belleza y encanto. Es un buen nombre para una niña. Belleza y encanto. Yo me pregunto, ¿qué puede ser más hermoso que la gracia de Dios aplicada al pecador? ¿No les parece a ustedes que cuando uno conoce la obra de Jesús en la cruz es algo hermoso? ¿No les parece a ustedes que el Evangelio como lo presentó Jesús es algo hermoso? ¿Es algo bello? Es algo encantador, es algo que debiera motivar a los demás a abrazarlo. Por el contrario, lo que hace el legalismo es limitante, es pesado. ¿Cuántos de ustedes llegaron esta mañana y antes de entrar al local leyeron el aviso con las reglas? ¿Ustedes lo leyeron esta mañana? No. Deberían leerlo ahora que salgan. Yo creo que si lo hubiesen leído, no hubiesen entrado. Eso era lo que hacían los judaizantes. Si tú quieres entrar, no te basta decir que eres hijo de Dios. Tienes que haber cumplido las reglas. El apóstol Pablo, mucho más adelante, dice que nuestra vida era vista a través de una serie de reglas por cumplir. Una serie de reglas que ninguno de nosotros podía cumplir. Y que lo que hizo Jesús en la cruz fue tomar esa lista de pecados, tomar esa lista de reglas y clavarlas en la cruz, tal como fue clavado Él mismo. Por lo tanto, esas cosas son buenas. La ley es buena, pero no es suficiente
para llevarnos a Jesús. No importa si eres demasiado bueno o buena. No importa si miras a tu alrededor y puedes concluir que eres mejor que la persona que tienes a tu lado. Nada de eso es suficiente si es que quieres recibir el regalo de Dios. Por el contrario, la invitación de Jesús es: deja eso a un lado, entiende que yo te ofrecí ese regalo en la cruz y luego vas a poder hacer muchas de esas cosas. Quiero pedirles el favor que me acompañen en un momento de oración. Si quieres cerrar tus ojos, puedes hacerlo. El apóstol Pablo, si era por méritos humanos, él lo tenía todo para llegar a Jesús. Había hecho todo lo que la ley le pedía. Pero cuando conoció a Jesús como Salvador personal, se dio cuenta que aunque eso era bueno, nada era suficiente. Y usted y yo, de alguna manera, podemos estar experimentando lo mismo. Muchas personas con frecuencia creen que ir a la iglesia y que la religión, que eso de la gracia, es para personas malas, para personas que han robado, que han mentido, incluso asesinado. Pero la gracia es para todos, por cuanto todos la necesitamos. Y si tú no has recibido el regalo de gracia que te ofrece Cristo en la cruz, esta mañana puedes hacerlo. Hay personas dispuestas a guiarte a través de las Escrituras y mostrarte cómo puedes recibir el regalo de la salvación, cómo puedes recibir el regalo de gracia. ¿Hay alguien? Alguien que diga: yo quiero que me muestren, yo quiero recibir ese regalo. Si hay alguien que quiera dar ese paso esta mañana, le pido que levante su mano. Solo necesita levantar la mano y alguien se va a acercar y le va a guiar. ¿Hay alguien? Padre, yo puedo decir lo mismo que el apóstol Pablo. Puedo ser el más indigno de ser llamado hijo de Dios. No porque perseguía a la iglesia, sino porque nací pecador, porque heredé esa naturaleza pecaminosa que me mantuvo separado de ti, y por ende mi conducta era de pecado. Todo lo que hacía era en contra de tu voluntad, y muchas de las cosas que aún hago van en contra de tus preceptos. Así que al igual que el apóstol Pablo, yo tengo que decirte esta mañana que no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero al igual que el apóstol Pablo, yo puedo decirte gracias por tu hijo en la cruz. Gracias porque no es a través de mis méritos, no es a través de lo que yo soy o lo que pueda hacer. Es a través de lo que tu hijo logró en la cruz. Y hoy puedo decir que soy un feliz beneficiario de tu libertad, de tu gracia. Gracias, Jesús, porque tu amor luchó por mí
luchó por darme libertad y luchó por cada uno de mis hermanos y luchó por cada persona que aún no te conoce, luchó por el mundo, luchó por cada criatura. Y nosotros como Conviva Norte, como hijos tuyos, tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos la misma responsabilidad, los mismos argumentos y las mismas herramientas que el apóstol Pablo para enseñar un mensaje de libertad. Yo te ruego que lo podamos hacer. Y en este momento, Rey, queremos cantar una vez más. Queremos recordar el precio que pagaste para darnos libertad. Pero queremos decirte, aquí estamos para seguirte. Aquí estamos para seguir tu voz. Porque luchamos por un amor que nunca dejará de ser. Porque luchamos por enseñar un amor que es capaz de alcanzar aún al más pecador, al más inmerecedor, justo como lo hizo con cada uno de nosotros. Recibe, Señor, este canto como una expresión de gratitud, pero también como una expresión de ruego. Les quiero pedir el favor que se pongan en pie y canten con nosotros.